La peli comienza mostrándonos a esta mujer siendo arrojada al océano. Momentos antes vemos escenas de una playa paradisíaca perfecta para turistear y pasar unas buenas vacaciones. A esta isla estaba viajando la protagonista Julia en una pequeña avioneta. Al aterrizar fue recibida por los lugareños que tocaban el ukelele y cantaban canciones en su idioma. En eso William le dio la bienvenida. Luego les mostró cuál sería su vehículo para trasladarlos. Al rato fue llevando a Julia y John hasta el resort en donde se quedarían. En fin, estaban en las Islas Cook, un país del Pacífico Sur, vinculado políticamente a Nueva Zelanda. De las 15 islas, la más grande es Rarotonga. Sigamos, mientras se registraban se podía observar a un sujeto en moto que los venía siguiendo. Después subieron a su habitación de hotel. Por la ventana John vio una boda. Como estaban en su luna de miel recibieron regalos. De tanta felicidad le propuso a Julia formar su propia familia, pero ella estaba muy ocupada resolviendo asuntos de su trabajo y no tenía la cabeza en el presente para divertirse. Una señorita invitó a John a bailar, en cambio a Julia se la fueron llevando a la fuerza porque se la veía muy distraída. Al otro día su papá la llamó para felicitarla por no descuidar los negocios. John quería que su esposa no se vaya y se quede un rato más en la cama, sin embargo Julia continuaba enfocada en lo suyo. Así el chofer la fue llevando al bote en donde haría un pequeño viaje. Allí se encontraba el capitán, un tipo agradable y lleno de sonrisas para todas las personas que se atrevan a subirse a su cacharro acuático. Julia se despidió de su chofer William, con quien esperaba encontrarse al siguiente día para que la lleve de vuelta a su hotel. En tanto, llegaron unos sargentos de policía buscando a una persona. El marinero comentó que le encantaba la pesca deportiva. Por la tablet observó que se acercaba una fuerte tormenta, pero aseguró no ser un problema. John le dijo a esa señorita que le gustaban sus cuadros. Luego propuso que le dé un tour por la isla porque quería comprar un regalo para su esposa. Ella aceptó encantada y de paso se divirtieron haciendo otras actividades, mientras que Julia estaba a punto de vomitar. El Capi sugirió que se acueste en la cabina para que se ponga mejor. Más tarde, el cielo comenzó a oscurecerse. Anita llevó a John a un local en donde vendían perlas negras fabulosas. Julia siguió el consejo y se acostó a dormir un segundo. John también se enteró que se avecinaba un mal clima, en específico el ciclón tropical Cody categoría 1, que de a poco hizo sacudir el bote. Julia se asustó ya que le dieron un chaleco inflable. De paso, el capitán había desaparecido y no lograban encontrarlo por ningún lado. Así entendemos por qué fue arrojada al océano, para no morir ahogada en el bote que se estaba hundiendo. En la mañana llegó a una isla desconocida en el Pacífico. La protagonista ese momento se arrepintió de no haber tomado el avión para su viaje. Como sea, se sintió aliviada al saber que no estaba sola, sino en compañía del ayudante del capitán, que ya hasta había recolectado algunos cocos. Ella bebió del agua y luego se lo agradeció. El hombre se llamaba Sid, quien mencionó que debían encontrar un refugio y comida para sobrevivir. En tanto, en la playa, John conversaba con unas pequeñas niñas arquitectas diseñadoras de castillos de arena. Ese momento recibió una llamada y entendió que debía ir a otro lugar. Su esposa no paraba de molestar a Sid porque tenía hambre. Él le avisó que esa fruta era venenosa, aunque ya se estaba cansando de su actitud poco colaboradora, pues debería estar ayudando a construir el refugio. Julia pensaba que no iban a estar en esa isla por mucho tiempo, así que decidió ir a la playa a relajarse un poco. Sin embargo, las horas pasaron y nadie llegaba a rescatarlos. Ya con miedo de ser mordida por una serpiente venenosa, regresó donde Sid, que había hecho una cama para él, mas no para Julia, que no hizo nada. William le informó a John que el bote de su esposa no llegó a la isla y no podían contactarlos. Para la noche, ella vio un cangrejo gigante rompecocos y se dio un buen susto. Sid mencionó que eran inofensivos y se lo merendó. Al otro día, John fue a reportar el suceso con los rescatistas. Según estos, habían salvado personas en alta mar hasta después de una semana. Julia no podía creer que iba a tener que dormir sobre un montón de hojas como si fuera un mono. Al sentir algo en sus piernas, le pidió a Sid que la ayude. Él con mucha calma le ordenó que se mantenga quieta. Metió la mano bajo su falda y le sacó una sanguijuela. John llamó a su suegro para informarle que estaban haciendo todo lo posible y no quería que viaje hacia allá por su enfermedad. Julia despertó esa mañana comiendo el desayuno que Sid le dejó, aunque las cosas seguían igual. Nadie los había ubicado todavía. Su compañero dijo que era hora de averiguar en dónde se encontraban, pero ella no quería alejarse de la playa ni separarse. Sid entonces fue por su propia cuenta a un terreno elevado. La protagonista lo siguió por el miedo a no saber qué hacer a solas. En eso le pidió que vaya más despacio porque no podía seguirle el paso. Luego propuso volver antes de perderse. Además, estaba muriendo del hambre. Sid le entregó una caña para que la mastique y deje de fastidiar. En tanto, John se enteró que iban a ampliar la búsqueda a la mañana siguiente. Anita mencionó que Sid era su cuñado y la única familia que le quedaba. Un buen tipo que lo ayudó a superar sus más difíciles problemas. Julia dijo que no iba a poder subir tanto, por lo que Sid le cortó la falda para que lo haga. Ella se molestó de que le dañe su prenda y prometió demandarlos a todos cuando salga de esa isla.
isla. ¡Cállese, señora! Arriba confirmaron que estaban en medio de la nada y tampoco podían ir hasta allá por las aguas infestadas de tiburones. Sin opciones, Julia tuvo que masticar más caña sabrosa. Sid encontró unos huevos negros llenos de proteína. Luego dispuso que debían regresar al refugio de la playa, pero Julia ya no podía caminar ni un metro más. En esa parte escucharon agua, por lo que caminaron con cuidado hasta que encontraron una cascada en donde llenaron sus recipientes. Aunque Julia prefirió darse una buena ducha, Sid la regañó por perder el tiempo o podían extraviarse al caer la noche. Le devolvió la ropa y la apuró. En Rarotonga, William daba su discurso de ofrecimiento de protección y preservación del entorno. A cambio, todos recibirían grandes ingresos, pero ese lugareño tenía pruebas de que su proyecto iba a afectar el medio ambiente. Ese rato, Julia se resbaló con una roca y se lastimó la pierna. Sid vio que estaba dislocada. Con un pequeño ajuste la arregló. Luego le pidió que se quede sentada mientras iba en busca de una flor azul con espinas rojas. Con una piedra hizo una mezcla para ayudarla con la hinchazón. Como estaba muy cerca de oscurecer, dijo que debían quedarse a dormir allí solo por una noche. Julia se negó varias veces porque extrañaba su cama de hojas. Después comenzó a sentirse mal. Sid entendió que estaba en shock, por lo que tuvo que abrazarla para calmarla. En tanto, los sargentos continuaban investigando por el sector. A unas bellas damas mencionaron que andaban tras un caballero de mediana estatura. Ellas, al ver la fotografía, respondieron que no lo habían visto. Al rato, Julia y Sid llegaron a su refugio. La protagonista no podía más del cansancio y se acostó a descansar. Los rescatistas aún no tenían ninguna novedad sobre los desaparecidos. Para la noche, la mujer de negocios se recostó al lado de Sid, quien tuvo una pesadilla extraña y se despertó de golpe. Esa mañana, Anita le avisó a John la buena noticia de que hallaron al capitán con vida. Ahora solo faltaban los otros dos, que estaban en la playa. Julia haciendo una señal de auxilio con cocos, mientras que Sid confeccionaba sombreros y artículos de primera necesidad. Aunque según el marinero, era improbable que un avión pase por allí. Por el noticiero comentaron sobre la desaparición de Julia Thompson, hija del magnate neoyorquino Alfred Thompson. John preguntó al capitán en dónde estaba su esposa. Él respondió ni idea, solo se acordaba que cuando empezó el mal clima cayó por la borda. Julia se enteró que su señal de auxilio se estropeó debido a la marea. Luego se enojó por ser una inútil buena para nada. Sid intentó calmarla porque, a pesar de tener razón, no debía ser tan dura consigo misma. Después le roció un ungüento natural que ayudaría a desinflamar su rostro. Ella dijo que su esposa era muy afortunada. Sid respondió que él lo fue, revelando que el amor de su vida murió. Ese momento se le ocurrió una idea para que los rescaten. Al otro día construirían una balsa para navegar a la otra isla. Y si los tiburones llegaban a atacar, Julia sería la carnada. En la noche, Anita lloraba por la pérdida de su cuñado. John le regaló una cerveza para que llore borracha. De la nada surgió algo más entre los dos y se dieron un beso. A primera hora, Sid le enseñó a Julia el nudo del mono para amarrar bien la balsa. Ella aprendió con rapidez y se sintió un poco menos inútil que ayer. Ese rato Trevor llegó en avión. En el aeropuerto le dijo a John que no se iba a rendir hasta encontrar a su hija, quien estaba optimista de que su plan iba a funcionar. Sid le propuso pescar juntos. Ella aceptó porque ¿qué podría mal ir sal? De tal modo se sumergieron hasta fondo de bikini. Recolectaron unas ostras deliciosas. Al pescar una especie enredada, Sid se molestó por todo el daño que hacían las grandes compañías a la fauna marina. Como sea, Julia estaba feliz de por fin disfrutar de sus vacaciones. Su compañero le regaló una perla de recuerdo. Ella le pidió que le cante una canción. Sid lo hizo para divertirse bajo la luz de la luna. De igual manera, sucedió algo inesperado. Al otro día, John entregó el pago inicial a un hombre misterioso. A Anita le comentó que lo ayudó con algo de dinero porque no tenía, y así este continuaría buscando a Julia. Ella, al contar las olas, entendió que tras la séptima había un descanso que podían aprovechar para aventurarse a su siguiente destino. Una técnica que el mismísimo Ed Gein utilizó para salir de la isla del diablo. De esa manera abordaron la balsa y comenzaron a remar con todas sus fuerzas. De pronto notaron un escualo que se acercaba hacia ellos. Sid dijo que debían regresar a la isla. Se aventó al agua y distrajo al mordelón. Al cabo de un rato, Julia se enteró que su pierna estaba sangrando. En la noche sacó un hilo de su falda para que el marinero cosa su herida antes de que se le infecte. Sin embargo, casi se desmaya del dolor. En la mañana, John estaba más impaciente que nunca, pues la guardia costera no lograba ubicar a su esposa. Una semana después, Sid ya estaba mejor y dijo que se metería al agua a buscar comida. Julia pensó que era una mala idea por el tiburón que estaba cerca. Ese instante vio uno no muy lejos, pero se trataba de un maletín que en su interior contenía un kit de supervivencia con pistolas de bengala, radio y un Monopoly para no pasar aburridos. A Julia se le ocurrió llamar al crustáceo cascarudo. ¿Es el crustáceo cascarudo? No, es Patricio.
Bueno, no, marcó a John que estaba pasando la bomba con Anita, por lo que no se percató de su celular. Aún así, Julia le dejó un mensaje de voz, más luego lo escuchó y se alegró de saber que su esposa estaba en una isla. Sin demora, una lancha fue en búsqueda de los náufragos. Sid con mucha prisa corrió a tomar la pistola de bengalas, apuntó hacia Diosito y disparó. Ese marinero observó la luz en el cielo dándose cuenta que habían dos personas en la isla, aunque no parecían ser los rescatistas. Ese capitán disparó su arma de fuego para frenar a Sid, pues lo estaba buscando por asesinato. Él tuvo que tirar el cuchillo tras ser amenazado, aunque juró que todo era una mentira. Julia decidió creerle. Sid atacó al infeliz antes de que mate a la adinerada. En el suelo forcejearon un rato, no obstante el musculoso logró tomar la ventaja, hasta que Julia le rompió la cabeza con un coco. A ese sujeto le pegaron con un coco. Tras eso, Sid aseguró estar bien, pero bien madreado. Julia no entendió cuando el hombre dijo que debería estar muerta. De cualquier manera, se apresuraron en salir de la isla y llegar al bote en donde el otro tipo estaba distraído. Sid lo sorprendió exigiéndole que los lleven a casa o había coco. En tanto, los sargentos de la policía neozelandesa estaban buscando a Sid porque creían que era más peligroso que piñata de vidrio. Ese instante llamó a la guardia costera y dijo que estaba en un bote en compañía de Julia Thompson. Así acordaron verse en el muelle. En las noticias comentaron que el doctor indio Sid Patel era buscado por el asesinato de su esposa. ¡Dios mío! Anita se puso muy alegre de que esté con vida. El sargento, por otro lado, lo arrestó por ser un uxoricida. Julia no entendió qué significaba ese término. Sid dijo que podía explicarlo, pero la protagonista se decepcionó y corrió a abrazar al infiel de su esposo, mientras que Anita mejor se retiró a su casita. En la noche, Julia no paraba de recordar lo vivido junto a Sid. De la nada, John la sorprendió con una joya parecida a la que el doctorcito le regaló, aunque parecía que nunca iba a poder sentirse bien al lado de John, y tuvo que confesarle que en la isla sucedieron cosillas con Sid. Su esposo, que no era una santa paloma, la entendió y dijo que aún así la amaba. En la mañana, la protagonista le pidió a su papá que pague la fianza de Sid porque si no fuera por él, no lo hubiera logrado. Trevor respondió que ya estaba arreglado, gracias a Don Billetín que todo lo puede. Ese rato, el local se acercó a decir que su proyecto dañaría el medio ambiente, el agua, la fauna y lo demás, por lo que pidió que no firmen el contrato. Los sargentos le avisaron a Sid que lo iban a mantener bien vigilado. En eso, John no podía superar lo que pasó con Anita y se dedicó a emborracharse para olvidarla. Mentira, tenía muchas ganas de verla, pero ella quería un amor verdadero, por lo que John la noqueó de un solo madrazo para que no sea una santurrona. Le inyectó algo a la bebida, amarró a la rubia y la escondió en el armario. En fin, la botella era para su esposa, que decidió no firmar el contrato porque no podía arruinar esa isla que la consideraba muy especial, aunque podían invertir en el lugar de otra forma positiva. Trevor estuvo de acuerdo. Más tarde vemos a Sid recordando cada momento que pasó con Julia. De repente, Anita le avisó que John estaba detrás del hundimiento del bote porque intentaba matar a Julia. Como sea, ahora la iba a envenenar y debían salvarla lo más pronto posible. Ella no sospechó nada de su esposo e hizo un brindis con el vino de la muerte. Antes de beberlo, Sid le avisó que le pusieron algo. Ella no le creyó ni madres, pues era imposible que John quiera matarla. Anita tuvo que confesar que ella fue quien mandó al más allá a su hermana, es decir, la esposa de Sid, porque estaba muy enferma y no deseaba verla sufrir más. Aún así, el doctor se echó la culpa para que Anita no vaya a la cárcel. Trevor le ordenó a John que se beba ese vino. No pudo hacerlo, delatando que le puso algo para acabar con Julia. Después, Anita le dio un puñetazo por maldito. Tras eso, la protagonista no pudo creer que no le pudo creer a Sid cuando le advirtió sobre la bebida. Al otro día lo vemos tomándose una fría, porque recordar es volver a vivir. Cierto, cierto. Ese instante llegó Julia demostrándole que quería estar con él por el resto de su vida. Por último, se cuenta que John estaba en prisión esperando su juicio por el intento de asesinato de su esposa, quien decidió quedarse en Rarotonga con Sid, mientras que Anita se quedó solita y murió solterona. Fin, así termina Perla Varada. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez, espero que les haya gustado, y si no fue así no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.